Bueno, si les parece, vamos a ir comenzando con la capacitación del día de hoy. Mi nombre es Francisco Leiva, soy investigador del Centro de Estudios y Servicios de la Bolsa de Comercio de Santa Fe y en representación de la institución les doy la bienvenida y buenas tardes a todos. Seguimos en la Semana Mundial del Inversor, de tal manera que en esta ocasión voy a tener el gusto de presentar a Alfredo Calabrese, quien va a estar brindando la capacitación Inversor Inteligente, estrategias para gestionar tus activos en el mercado. Alfredo cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito tributario, financiero y societario, con especialización en temas vinculados al mercado de capitales, las finanzas personales y el financiamiento empresario. Es contador público nacional por la Universidad Nacional de Entre Ríos y titular del estudio contable Alfredo Calabrese y Asociados, fundados en 1984. Actualmente se desempeña como presidente de Integrar, al tiempo que es vicepresidente de la Bolsa de Comercio de Entre Ríos. Sin más, Alfredo, te cedo la palabra y quedo al mismo tiempo que la audiencia a tu disposición. Hola, bueno, gracias Francisco, gracias por la presentación, gracias a la Bolsa de Comercio de Santa Fe por este espacio que dentro de lo que es la Semana Mundial del Inversor está organizando y brindando todo este tipo de capacitaciones y reflexiones sobre lo que es el mercado de capitales hacia el público en general. eh, eh, Contarles 2 minutos qué somos en Integrar. Integrar, donde con la Bolsa de Comercio de Santa Fe tenemos vínculo de ser socio y que la Bolsa de Comercio es accionista de Integrar. Integrar surgió hace ya 11 años de la vinculación a la unión de 3 ex sociedades de bolsa que nos unimos para formar esta sociedad. Es un agente de liquidación y compensación que en realidad con la nueva ley de mercado de capitales se modificó la denominación de, de las sociedades de bolsa, las antiguas sociedades de bolsa, eh, llamándose agentes de liquidación y compensación, como jurídicamente como sujetos inscritos en la Comisión Nacional de Valores, pero en realidad la función económica es la misma la que hacía una sociedad de bolsa, que somos intermediarios en la negociación, en la operación de valores negociables. En eso siempre destaco que nuestro mercado de capital es un mercado de intermediación, que siempre se debe ingresar a operar vía un intermediario, que normalmente son las ALIC, o bueno, otro tipo de agentes que pueden realmente operar mediante la compra y venta de valores negociables en el mercado, poniendo posiciones en representación de sus comitentes y o, por supuesto, por intermedio de su cartera propia. Me parece que es un dato distintivo de nuestro mercado de capitales. Hay otros mercados que no son así, hay otros mercados que realmente se habilita a ciertos tipos de comitentes, tanto por su capacidad patrimonial y por su capacidad técnica, a operar directamente dentro del mercado. Lo nuestro no es así y en realidad las plataformas actuales que se utilizan para invertir, parecería como que uno tiene un acceso directo al mercado porque puede realmente ponerse como comprador o vendedor a los precios que uno desea, pero siempre está tecnológicamente articulando una LIC en esa operatoria por intermedio de esa plataforma. Eh, Lo que yo un poco les voy a plantear hoy, que desde un punto en principio conceptual, estructural y tal vez mirándolo muy de arriba, porque es una cuestión de la lectura que hacemos de lo que IOSCO y todos los reguladores a nivel nacional, cuando organizan la Semana Mundial del Inversor anualmente, que se hace anualmente en esta semana de octubre, siempre tienen una mirada sobre el mercado y sobre la realidad, y en función de eso definen temas específicos como para poder tratarlo. En función de esa lectura que hacemos de lo que ellos están viendo, es que organizamos esta presentación, esta capacitación, en función de esos temas que identificamos como que eran los drivers o lo que estaban viendo como
como disparadores de una realidad actual, porque si hay algo que permanentemente está en la mira de los reguladores, es cómo se va modificando el mercado, porque particularmente lo que tiene que ver con el tema financiero, finanzas, son mercados que están transversalizados por la innovación, por la creatividad, por lo disruptivo y por una velocidad de cambio y adaptación a las realidades tan dinámica que a veces hasta los mismos que estamos en el mercado nos cuesta interpretar o entender algunas cuestiones que son tan disruptivas que hay que ponérselas a pensar y cambiar un poco el mindset para decir, bueno, a ver, ¿cómo hago para interpretar estas cuestiones que avanzan y tienen esta velocidad de cambio tan fundamental? Entonces, en esa lectura de qué es lo que los organismos internacionales, la Comisión Nacional de Valores están pensando para esta semana, es que armamos estos temas que en realidad tienen la transversalidad de decir, buscar el equilibrio entre lo que es el conocimiento en la finanza, lo que es el conocimiento en los mercados, lo que es el conocimiento en la información de productos con todo lo que tiene que ver el involucramiento de todo lo que es la tecnología de información y aplicación, fundamentalmente el auge de los idiomas algorítmicos, de la inteligencia artificial, de la robótica, de todas estas cuestiones que tecnológicamente, si bien nos impregnan en la vida en particular, en lo que tiene que ver en la finanza y en los mercados de capitales, es mucho más dinámico y mucho más abarcativo. Y esto como plataforma, como para mejorar lo que es o optimizar lo que es el diseño, el desarrollo y el funcionamiento de los mercados, genera grandes oportunidades para evolucionar, pero también grandes probabilidades o posibilidades para generar fraudes y estafas. Entonces, esto creo que también es uno de los mensajes más importantes que se está viendo a nivel mundial y a nivel regulatorio local, donde toda la tecnología, ya sea de información, de aplicación, las plataformas de trading, todo lo que tiene que ver con los influencers, con las publicidades, lo que se maneja en las redes, que tiene la ventaja de dinamizar y de procurar realizar mucho más inversiones en tiempo real, con mucha mejora en los tiempos de delay entre lo que se conoce la información y lo que uno la asimila. También tiene oportunidades para que gente malintencionada pueda disfrazarse y poder realizar acciones que terminan en fraude y estafas. Y lo otro que también un poco de explicarles cómo convive el mercado de capitales, llamémosle tradicional, que es donde se canaliza el ahorro, la inversión, por medio de activos o valores negociables en principios escriturales, con la irrupción de los activos digitales. Esto también nos ha generado un cambio de paradigma y de visión en cuanto a las características distintivas de cada uno de estos segmentos, que bueno, voy a intentar a lo último, sucintamente y sintéticamente, decirle cómo está esta cuestión a nivel local, o sea, cómo convive hoy el mercado de capitales regulado por la Comisión Nacional de Valores con todo lo que tiene que ver con los activos digitales, que bueno, que es la evolución sin lugar a duda de lo que va a pasar en la forma de representar los derechos patrimoniales y políticos, de todo lo que son los valores negociados. Así que en ese esquema también voy a plantear algunas cuestiones muy, muy básicas que seguramente ustedes o los que están escuchando las deben conocer, las deben tener clara, pero bueno, para ir de lo general a lo particular voy a empezar con el tema de conceptos básicos, estructuras, productos y operaciones. También como cuestión de forma, yo le decía a Francisco que
si mientras estoy dando esta presentación se articulan preguntas de los que están en el canal de YouTube que tienen que ver con la cuestión general o reflexiva que estamos planteando, no hay problema de que me interrumpan y me lo planteen. En el supuesto de que sean las cuestiones mucho más particulares, la dejan y después siempre nosotros tenemos el compromiso de tomar contacto y contestar. En principio está este tema de la estructura del mercado de capitales propio. Acá estaríamos el mercado de capitales argentino. Hay un dato que siempre lo planteo, que es la correlación. A ver, los mercados de capitales son los ámbitos naturales donde se canaliza el ahorro a la inversión productiva, ¿no? Eh, en la Argentina, además, particularmente también está el tema del ahorro al financiamiento del sector público. Pero hay una correlación total entre lo que es el desarrollo, la profundidad de los mercados de capitales con el desarrollo económico del territorio donde se vinculan. Nosotros lamentablemente tenemos todavía un mercado de capitales con baja profundidad, muy pequeño en términos relativos a lo que es el PBI, por ejemplo, en la Argentina, pero en el último tiempo realmente ha habido un despegue muy significativo en cuanto al acercamiento de la gente al mercado de capitales, fundamentalmente porque aparecieron toda una serie de instrumentos y también por el auge de las billeteras virtuales, los fondos comunes de inversión, money market y todo este tipo de instrumentos fundamentalmente de inversión colectiva que han hecho que muchísima gente dándose cuenta o sin darse cuenta, se está acercando al mercado de capitales argentino. Eh, los grandes actores, por supuesto, la Comisión Nacional de Valores, que está acá, que es el órgano regulador de supervisión, fiscalización y normativo de todo lo que tiene que ver con los mercados de capitales. Después aparecen los mercados, que fundamentalmente que donde se concertan, se negocian y se liquidan las operaciones que por medio de los agentes se involucran en lo mismo. Bueno, y acá el otro actor importante es Caja de Valores, que es donde, pero ahora se los voy a comentar enseguida. Y por supuesto en ambas partes los que tienen, digamos, necesidades de fondo y los que son superavitarios de fondo. Acá, sintéticamente, los grandes actores que funcionan en el mercado de capitales argentino, la CNB que ya lo charlamos, la Unidad de Información Financiera que en los últimos años ha sido un actor importante, dictando normas regulatorias para el mercado, los mercados de valores que le comentaba que en la Argentina existen hoy tres grandes mercados, que es el BIMA, que es el mercado, llamémosle más senior, el MAP, que es un mercado especializado fundamentalmente en productos pymes, y A3, que es la fusión de tres, de MAP, Barrofex y el MAE, que se caracteriza fundamentalmente por una especialización en derivados financieros granarios y en operaciones que se canalizaban originalmente por intermedio de los bancos, o sea, como contraparte todo lo que es el sistema financiero, puntualmente renta fija y monedas. O las bolsas, que hoy no tienen tanta trascendencia operativa en los mercados, en las operaciones, pero que bueno, son las entidades eh, de muchos años que son las que promueven y generan toda una serie de cuestiones que propician lo que es la canalización del ahorro a la inversión. Los agentes registrados, que en este caso, por ejemplo, nosotros somos integrar ALIC propio, son los que establece la norma. Caja de valores, que es es un actor significativo, que es donde se trasladan todo lo que es la trazabilidad de los títulos, el agente depositario por excelencia, de depósito colectivo. Y después aparecen toda una serie de actores, llamémosle, que contribuyen al desarrollo del mercado, pero que estos son los importantes y por supuesto después los inversores y los emisores que son las otras partes, ¿no? Esto es algo que me parece siempre presentarlo, fundamentalmente porque dentro del mercado argentino ha ido evolucionando la, la- la-
la cantidad, calidad y diversidad de productos que ha ido diseñando para poder satisfacer todas las necesidades que existe desde un inversor para colocar su dinero. Acá nosotros lo separamos, lo que son lo que le denominamos instrumentos individuales e instrumentos colectivos, en cuanto a no por el lado de quien invierte, sino por la característica del proceso colectivo de inversión, ¿no? Entonces, ahí hacemos una clasificación de lo que es renta fija, o sea, de aquellos instrumentos que uno puede predecir cómo están por sus condiciones de emisión, cómo van a pagar, bajo qué condiciones y todo lo que es necesario para tomar en cuenta para un inversor, y los de renta variable que puntualmente son fundamentalmente acciones o activos de las características similares, donde, bueno, está sujeto normalmente a la cotización que está vinculada y al pago de dividendos y este tipo de cuestiones. Acá lo que hacemos es presentar la diversidad de activos que existen hoy en el mercado de capitales argentinos, fundamentalmente, porque los CDR que estamos planteando son, si bien son certificados de depósitos argentinos de acciones que cotizan en el exterior, pero siempre están emitidos en el país. Y fíjense que hay una diversidad significativa de activos para las características distintivas que puede tener cada inversor en función de lo que vamos a ver después, que es su perfil de riesgo, su conocimiento, su característica individual, cuál es el destino de los fondos para el que está. O sea, no hay un único solución para la diversidad de gente. Cada uno tiene sus características como inversor y la tiene que ver cuáles son, desde el punto de vista de estos instrumentos, lo que más le sirve de acuerdo a sus condiciones. Ahí en términos generales están la parte de títulos públicos, obligaciones negociables, las letras y bonos que si bien son también características de títulos públicos, pero que las emite el Tesoro y son más de corto plazo. Ahí aparece el BOPREAL, que eso el emisor es el Banco Central. Y después, bueno, toda una serie de activos que tienen que ver más con renta fija el sector privado. Y una característica distintiva que siempre también destacamos de lo que es la renta fija es la diversidad de coberturas o de ajustes que puede tener un activo que uno está invirtiendo, porque ahí, por ejemplo, tenemos hablando de activos en pesos, activos en hard dólar y activos en pesos que siguen al dólar, los que nosotros llamamos los activos linked. Hay activos que están a tasa fija, activos a tasa variable, activos a tasas duales, que son el mayor entre una fija o una variable, activos que ajustan por ser, o sea, que cubren de la inflación. O sea, el mercado de capitales tiene una diversidad de posibilidades para el público inversor, de acuerdo a sus características, que pueden tranquilamente encontrar el instrumento que se acople o se adecue a sus características particulares y a sus necesidades puntuales, tanto en moneda, en ajuste, en tiempos, en todo lo que uno puede llegar a plantear. Por el lado de la renta variable, estamos con las acciones, los bueno, certificados de participación en fideicomisos financieros, que la verdad que son bastante limitados en sus cantidades existentes, y los CDR, que estos son los certificados de depósitos argentinos, que replican fundamentalmente acciones del mercado internacional, que ya tenemos aproximadamente 300 CDR cotizando en la Argentina, o sea, hay 300, bueno, hay CDR de ETF, pero debe haber 280 o 270 empresas del extranjero que por intermedio de los CDR están cotizando la Argentina sin necesidad de tener que abrir una cuenta en el exterior ni un broker en el exterior. Y por el lado de los instrumentos colectivos, bueno, los más conocidos, que todos medianamente nos hemos hecho muy amigos por las características que tienen los mismos, son los fondos comunes de inversión abiertos, que, bueno, hay de diferentes maneras.
debe haber más de 50 emisoras o gerenciadoras de fondos y cada una de ellas debe tener 10, 12 familias de fondos distintos, o sea que hay una oferta significativa de todas las posibilidades de invertir en esto. Y los CDR ETF, que los planteamos también como un mini fondo común de inversión, porque si bien no se suscriben y rescata como los fondos comunes de inversión, sino que se invierten, se compran y se venden, pero tienen dentro de sus activos subyacentes canastas de acciones que normalmente siguen a un índice o siguen al sector financiero, a los mercados emergentes, al sector eléctrico, a las empresas que producen oro. Bueno, hay una diversidad significativa a nivel local y a nivel internacional es realmente, hay más de 1000 CDR ETF que hoy están compitiendo a nivel mundial con los fondos comunes de inversión, ¿no? Porque en realidad eh, tienen características bastante parecidas en algunos aspectos al fondo común de inversión. En cuanto a las operaciones, bueno, acá hay pequeñas definiciones, o sea, estamos en el mercado primario, que es cuando empieza a emitirse el activo financiero y el emisor va al mercado y el inversor lo suscribe o mediante una licitación y el dinero que colecta va al emisor primario. Y después el mercado secundario, que fundamentalmente opera en este aspecto que es de compraventa, contado 24 horas de liquidación, o sea, nosotros siempre hay la concertación es en el día y después se puede liquidar en el día o a las 24 horas. Esas son las características entre lo que es la concertación y la liquidación de las operaciones. En eso funciona el mercado secundario, que es bueno, un activo que ya fue originado y que está en circulación en el mercado, puede ser comprado y vendido por sus tenedores ante necesidades de liquidez o operaciones. Contratos derivados, que son otra cuestión también distintiva. Ayer hubo una charla dentro de la Semana Mundial del Inversor de la gente de A3, que son especialistas en esto, fue muy buena su explicación sobre todos los contratos derivados granarios, financieros y cómo se pueden articular con la actividad de cada uno desde un punto de vista de la especulación o de la cobertura y realmente conviven con este otro tipo de activos y fundamentalmente bajo esos estándares. Y las cauciones colocadoras, que es o tomadoras, que es un poco lo que está ahora en boga, que vieron que ayer y hace un mes estuvieron permanentemente en las páginas principales de los diarios, porque es donde son inversiones financieras fundamentalmente que se realizan en los ámbitos bursátiles, que se puede colocar de 1 a 90 días y que funcionan para el colocador colocando dinero con garantía de un título y el tomador tomando dinero con la garantía de un título porque en caso de incumplimiento ese título se liquida y se paga. Son operaciones que han tomado mucho, mucho volumen y tienen gran liquidez en el mercado. Eso es como esquema general de estructura, de operaciones y de activos que se negocian en el mercado. Yendo ahora al tema fundamental que tiene que ver con cómo yo, inversor, me planteo ante esta estructura de mercado de capitales, ante esta diversidad de activos, de operaciones, o sea, cómo hago para definir en qué invertir, ¿no? Entonces, acá hay una serie de tips, fundamentalmente ir un poco más atrás, que es lo que es la planificación financiera. Lamentablemente nosotros, no digo que la gente que esté escuchando acá forme parte, pero somos un país en general, Argentina y muchos países de Latinoamérica, que tenemos un gran subdesarrollo en materia financiera en el conocimiento. ¿Por qué? Porque no hemos sido educados, o sea, nuestras currículas educativas a nivel primario y secundario, la educación financiera estaba ausente. Eh, Venimos de una cultura que no se habla tanto del dinero o de las necesidades o de las aplicaciones.
Entonces, lo primario que planteo acá es la necesidad siempre de tener una planificación financiera, individual o colectiva, colectiva referente más que nada a cuando hay grupos familiares o este tipo de cosas. ¿Para qué? Para identificar en función a lo que es mi flujo de fondos y mis gastos y la planificación de inversiones, eh, qué necesidades, si puedo ser un tomador de dinero o destinos le puedo dar a los excedentes. Acá siempre separamos lo que es stock o flujos, o sea, porque uno puede darle destino a un stock de dinero o de activos que tenga líquidos o si no, también puede planificar su flujo cuando tiene una economía que recibe fondos en exceso de lo que gasta mensualmente. Un tema importante a tener en cuenta son los costos implícitos en los movimientos de tanto de los stocks o los flujos en materia de inversiones. Siempre cualquier movimiento hay algún costo, tanto cuando uno invierte en el mercado de capitales, que también cuando compra y vende dólares. Ustedes vieron que los spreads que hay entre el comprador y el vendedor son a veces bastante importantes y también cuando aparecen épocas de grande volatilidad, sobre todo en el mercado cambiario de dinero, los spreads se amplían. El impacto fiscal es importante tener una pequeña idea de cómo las inversiones impactan fiscalmente en mi posición, porque en realidad el yo diría que el 90 o 95% de lo que son las inversiones financieras para la persona humana, no para la persona jurídica, para la persona humana están exentas de impuestos a las ganancias, bienes personales, IVA, ingresos brutos, sellos, o sea, tienen exenciones casi totales, pero hay algunos que tienen algunas características particulares y bueno, hay que un poquito verlos. Después el esquema de cómo diversificar las inversiones y estas cuestiones. Y acá aparece un poco lo que es lo que está planteado en esta Semana Mundial del Inversor, es decir, conócete como inversor, cuál es tu conocimiento de mercado, cuáles son tus objetivos, cuál es tu perfil de riesgo y cómo conciliar eso con lo que el mercado permanentemente me está queriendo vender. Porque eso es un poco lo que está queriendo plantear, como que hay un avance fundamental por intermedio de los mecanismos tecnológicos, de las redes, de los influencers, de todas estas cuestiones, como queriendo venderme instrumentos de inversión que pueden o no coincidir con lo que es mi perfil de riesgo, con lo que es mi idea de lo que necesito para invertir. Entonces, acá aparece la cuestión de cómo plantearse, bueno, invierto con qué objetivo, cuál es mi edad. Nosotros siempre en el mercado de capitales está la regla de esta de 100 menos la edad que uno tiene. En función de eso sería lo que debería invertir en renta fija o en renta variable. La renta variable siempre es más para el largo plazo y la renta fija más para, para el corto plazo, porque la renta variable tiene más volatilidad y el largo plazo siempre termina recuperándose y ganándole a las otras inversiones. Eso está totalmente probado, pero bueno, hay que ver los espacios de tiempo. ¿Cuál es nuestro horizonte de inversión? Y ahí planteamos si son horizontes de corto o mediano o horizontes de largo plazo. En eso cambia sustancialmente lo que es los activos que uno va a invertir. O sea, de corto o mediano, por ejemplo, uno puede estar previendo ahorrar para determinados eventos, para viajes, para eventuales problemas de salud, para adquisición de bienes durables. Y ya en el más largo plazo, por ahí para la educación propia o de los hijos o también de los nietos, para un retiro, para la vivienda, para automotor. Y también dentro de lo que es la planificación financiera, siempre es bueno tener un fondo para reserva o imprevistos que ocurren siempre en la vida. Para definir eso tendría que ver con el objetivo, la edad y el horizonte de inversión. Después está a ver qué grado de perfil tengo yo, qué riesgo me banco en función de los activos que tengo esta gama de posibilidades de invertir.
Y acá aparecen toda una serie, conjunto de factores o de características personales que uno la tiene que evaluar, a ver qué experiencia tiene en este tipo de inversiones, cómo es sus condiciones de si es resiliente o no resiliente, si conoce de mercados y tiene visión de perspectivas económicas, la situación personal, o sea, qué tolerancia al riesgo tengo personalmente, si me banco poder perder algo de capital, si asumo riesgos desmedidos. Y en función de eso se realiza la definición de las alternativas de inversión aplicable a esta característica personal que uno tiene y esto, en el caso nuestro, puntualmente de integrar, lo que hacemos siempre es tratar de consensuar la visión de mercado que tiene el comitente, diciendo, bueno, ¿qué es además lo que vos estás viendo? Porque eso también es bueno, porque cada uno puede alinear sus características de inversión en función de todas estas cuestiones de objetivos, de edad, de horizontes, de perfil de riesgo, de para qué es el destino y si tengo stock, si tengo flujo, si estoy viendo la moneda, pero también una visión consensuada de lo que está viendo el inversor, de lo que puede pasar en el mercado. ¿Eh? Y acá también una cuestión que les quiero aclarar, estamos hablando siempre, y para hacerlo un poco más asequible, es el mercado argentino, o sea, acá no estamos ya yéndonos a las visiones de lo que puede pasar en el mundo en función de tasas, de lo geopolítico, de las guerras, de, de la inflación mundial, de bueno, todas estas cuestiones que sin lugar a duda impactan y profundamente en lo que es la inversión, pero acá un poco en esta presentación particular me estoy limitando más que nada a hacer un análisis de todo lo que tiene que ver con los drivers argentinos, ¿no? Eh, Acá está el otro tema que también uno se tiene que plantear. ¿Quieres ser ahorrista o quiero ser inversor? El ahorrista normal es el que invierte, el que compra dólares, el que pone el dinero en plazo fijo, entonces el banco es quien decide en qué invierte su dinero. Eh, el inversor es el que realmente invierte en el mercado de capitales. Y ahí hay dos tipos de inversor, el activo o el pasivo fundamentalmente, que nosotros lo planteamos, no es tajante, no es claro, no es una definición conceptual científica, sino que, bueno, tiene que ver con su actitud fundamentalmente. El pasivo normalmente es más inversor en fondos comunes de inversión, el activo más en activos individuales y en la búsqueda de rotar carteras y de buscar alternativas y todas estas cuestiones. También está el inversor que busca cobertura, o sea, ayer, bueno, se dieron muchos ejemplos de cómo uno puede buscar cobertura si es deudor o acreedor en determinada moneda, o si tiene una actividad vinculada a la exportación e importación, o si tiene una actividad vinculada al campo. Hay muchos instrumentos financieros que sirven como cobertura y que también, por supuesto, en esos mercados, fundamentalmente los mercados de contratos derivados, conviven el que busca cobertura con el que busca especular con esos instrumentos. Si no convivieran, serían mercados muy reducidos y en el mundo funcionan de esa manera. Y después está el trader, ¿no? El trader que es el que está permanentemente sobre la pantalla queriendo buscar diferencias, arbitrando activos como para poder generar ganancias. Lo otro que le quería decir, que tiene que ver más que nada con el tema de la forma de aplicar fondos para la renta variable, es que existen un poco estas dos cuestiones, que es el análisis fundamental, donde se trata de identificar cuál es el valor que tiene la compañía y compararlo con su precio, por supuesto. Entonces, lo que se intenta es hacer inversiones en compañías de valor con precio depreciado, que en algún momento van a tener una mejora. O el análisis técnico, que en realidad tiene un análisis más que nada de flujos de fondos internacionales, que tiene que ver más con las tasas y con estas cuestiones.
En eso, en lo que es renta variable, se mira un poquito esa cuestión. Y acá pasamos un poco entonces a esta característica que describe la finanza personal desde el punto de vista del inversor en mercado de capitales. Eh, Definimos nuestro perfil, vemos nuestro flujo, nuestros stocks, vemos a qué estamos dispuestos, cuál es nuestro horizonte, cuál es el destino de la inversión. Hay que tomar con toda la información del mercado y de la realidad, tomar la decisión, ¿no? La decisión de inversión, que es lo que, bueno, lo que a veces un poquito más cuesta tomar cuándo invertir y cuándo desinvertir. En realidad, la experiencia es que es más difícil tomar la decisión de desinvertir que de invertir. Eh, y acá es lo que plantea el tema fundamentalmente de lo que dice el IOSCO, los organismos multilaterales, los organismos reguladores internacionales. Eh, si esa decisión es personal o está asistida por una persona humana o está asistida por un robot o está asistida por la inteligencia artificial o quién nos ayuda a tomar esa decisión. Entonces dice, que lo vamos a ver un poquito después, guarda porque puede haber sesgo, puede haber datos tomados y sistematizados de una manera que no están bien colectados. Entonces, acá en el tema de la decisión está esta cuestión de quién asiste. La tecnología como aplicación es excelente cuando uno tomó la decisión, tanto para el monitoreo, la rotación de las carteras. Y acá está un poco un esquema que se plantea en términos generales. Esto de combinar la tecnología con la conciencia crítica y los principios básicos de inversión. Tal vez lo que nosotros vimos fue los principios básicos de inversión. Después vamos a ver y un poquito más el tema de lo que es la tecnología. Pero lo que hay que destacar es la necesidad de tener esta conciencia crítica, ¿no? Decir, bueno, esto sirve para mí, esto será correcto lo que me están diciendo. En ese aspecto, nosotros, por ejemplo, somos una LIC que nos caracterizamos por tener una relación vincular muy grande con nuestros comitentes. No tan, si bien tenemos tecnología y cualquiera puede operar sin hablar con un operador, pero en realidad tenemos esa característica de que somos muy eh, de la empatía, de la contención, del asesoramiento un poco más personalizado. Como driver locales económicos era un poco lo que hablábamos hoy, que también el mercado esto lo identificó y es lo que hace que haya toda una diversidad de instrumentos para buscar en función de estos drivers cómo hacer para que la gente se pueda cubrir o invertir en función de cuál es su percepción de lo que está pasando, ¿no? Entonces, acá tenemos qué puede pasar con las tasas, con la inflación, con el dólar en sus diferentes versiones. Con el tipo de cambio spot o futuro, con el riesgo país, el índice Merval, bueno, las reservas, la actividad económica. Estamos en un momento actual de una volatilidad de mercado eh, muy profunda, o sea, la verdad es que las pantallas cambian de color y de magnitudes abruptamente, ni hablar el día de hoy lo que ha sido. Eh, en realidad son las cuestiones que motivan un poco el tema de las inversiones. Y después está el tema de los diseños de las carteras, también puede ser que uno la diseñe personalmente, otro lo puede hacer asistida por una persona humana o asistida por un robot o que se le transfieren los insumos y define qué tipo de cartera. Y si no, hay mucha gente que directamente va a los fondos comunes de inversión, que bueno, que son inversiones que están manejadas por gente que profesionalmente están con los objetivos de inversión planteados, cuáles son sus estrategias de inversión y manejadas profesionalmente por gente que conoce el mercado y que busca rotar las carteras en función del objetivo planteado y los ETF que hablamos hoy. Eh,
Acá, bueno, vuelvo un poquito para atrás, tal vez, o cosas que ya la hemos planteado. Todo lo que tiene que ver con la tecnología que ha llegado al tema de las inversiones y de la vida del mercado de capitales, eh, las de información y las de aplicación los aplicativos con los cuales uno puede vincularse con las inversiones, ¿no? Entonces, acá es bueno separar lo que es un asesoramiento, de lo que es asesoramiento u opinión, de lo que es una recomendación y de lo que es una aplicación. Esas tres cuestiones es buena tener clara las diferencias, que haya una congruencia con su estilo de inversor en lo que realmente se le aconseja o se le asesora o le recomienda si es un mecanismo tecnológico. Eh, Fíjense, esto segundo párrafo lo saqué de lo que dice el IOSCO, y establece que la tecnología y la información de aplicación, si bien son excelentes para, para el diseño de las carteras y para el manejo del mercado, no significa que eviten pérdidas ni fraudes, ¿no? Y lo otro también, las cuestiones que habíamos hablado hoy, tener en cuenta con esta visión crítica las fuentes de información donde uno se nutre, porque que sean legítimas e independientes. ¿Eh? El rol de los influencers hoy está muy en boga. Cuando uno entra a YouTube hay muchos influencers, que muchísimos son muy buenos, pero a veces tienen un sesgo comercial o pueden tener un conflicto de intereses, porque no es que están intentando buscar una alternativa de inversión de acuerdo a las características del inversor, sino intentando colocar instrumentos que ellos consideran óptimos. eh, y también, por supuesto, el uso indebido de datos y eventuales manipulaciones que pueda haber. Eh, las plataformas de inversión hay muchos que establecen correlaciones algorítmicas. Uno carga información personal y las plataformas que dicen, bueno, me conviene invertir en esto, en esto, en esto, en esto, pero no en términos conceptuales, sino ya en cuestiones puntuales. Y esto es un poco lo que estábamos planteando y qué es lo que está diciendo los reguladores internacionales. Es bueno el algoritmo, es bueno este tipo de cuestiones, pero hay que verlo si eso se correlaciona con mi situación financiera personal, con mis objetivos y con mi tolerancia al riesgo. Acá hay algo que lo leí el otro día y me parece muy bueno, que se habla tanto de la inteligencia artificial, el concepto de la inteligencia artificial agregada, que es la inteligencia artificial tecnológica más la inteligencia personal. Bueno, ahí hay una A de más. O sea, no quedarse solamente con lo que dice la inteligencia artificial, sino también con la inteligencia personal, ¿no? O sea, y la sumatoria de ambos, o sea, decir, este asistente con mi inteligencia, con mi visión crítica, con mi conciencia, con mis conocimientos de inversor, de esa manera poder diseñar lo que puedo realizar. Hay una serie de prácticas que que se hacen mucho en el mundo y que, insisto, no es que sean malas, pero que en principio hay que saber que existen y que pueden tener riesgos asociados que no condicen con mi condición de inversor, con mi tolerancia al riesgo. El copy trading se usa bastante, fundamentalmente en los mercados de criptoactivos, donde se sigue en mecanismos de inversión a alguien que tiene un buen performance o que tiene un buen scoring en cuanto al trading, entonces lo siguen y bueno, teóricamente uno ganaría dinero siguiendo a eso, por supuesto que hay que pagarle una comisión. La gamificación que es en parte la ludificación, o sea, incorporar todo lo que es la teoría de los juegos a lo que es a la inversión. Entonces, estas plataformas que otorgan puntos, que otorgan beneficios, que otorgan cuestiones que están más vinculadas a los torneos deportivos que a lo que es a la inversión. Y también, bueno, el trading fraccionado, que de última es algo que se hace, pero bueno, hay que analizarlo bien, que no haya cuestiones raras fundamentalmente desde el punto de vista jurídico. Acá
para ir un poquito a ese tema de prevención de fraudes y estafas, eh, en realidad acá hay una serie de tips que están vistos también de lo que plantea la gente de los organismos reguladores, que hay un incremento significativo de intentos de estafas en línea. Verificar que los agentes estén inscriptos. Cuando uno se vincula con un operador en materia bursátil, en el mercado de capitales, verificar claramente que sea un promotor, un productor, que sea un sujeto inscripto ante una de las características o condiciones que establece la, la Comisión Nacional de Valores. En eso hay muchas cosas. Aparecen plataformas que colectan dinero y lo aplican a diferentes agentes inscriptos, pero esa plataforma no es un sujeto inscripto. Evitar esos mensajes que aparecen de enriquecerse rápidamente o rentabilidad asegurada o con esto no se puede perder. Siempre atrás de esas cuestiones hay, hay algunas inversiones que se promueven que tal vez no son de las características de que uno necesita para su condición personal y a veces encierran también fraudes. Evitar tomar decisiones apresuradas por presión del asesor, eso también es una. Cuando un asesor lo quiere apresurar a tomar unas decisiones, hay que desconfiar, porque la decisión es de cada uno y cada uno conoce sus tiempos, sus momentos, su maduración para tomar decisiones. La rentabilidad es directamente proporcional al riesgo. Bueno, esto es una cuestión básica del conocimiento básico de inversión, o sea, cualquier rentabilidad, a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Entonces, cuando ofrecen grandes rentabilidades con bajo riesgo, y bueno, hay que un poquito plantearse si realmente es posible y también siempre chequear con lo que es rentabilidad de mercado, no sé, una rentabilidad en dólares de activos argentinos pueden ir de un 3 a un 9, un 10%, un 12 anual en dólares, en función de quién es la característica del emisor, el plazo, el riesgo. Entonces, si a uno le ofrecen una inversión del 20% anual en dólares, y bueno, es como para poder pensarla, para decir, bueno, que hay cosas raras. Si bien hoy los títulos argentinos están rindiendo más cerca de esas tasas, pero bueno, sabemos el riesgo que conlleva el tema de la inversión hoy en títulos como el de nuestro país, títulos de la deuda externa, ¿no? Si tiene dudas, no transfiera ni aporte información. Cuando uno tiene alguna duda sobre todo que hoy irrumpe mucho en redes sociales, en el WhatsApp, en todo este tipo de cosas, en búsqueda de información, no aportar demasiado. Desconfiar de ofertas no solicitadas, este tema que aparecen a veces también así, una oferta de inversión cuando uno no la solicitó. Y esto último tiene que ver con algunas estafas que hay, fundamentalmente de lo que es la inversión relacional, o sea, en grupos de afinidad que se forman y que, bueno, que como manada siguen algún tipo de inversiones. Lo emocional, o sea, esto lo plantea el IOSCO como que se ve mucho a nivel internacional, donde aparecen vínculos fundamentalmente por las redes sociales, donde inter- en- tratan de mantener una relación emocional aún sin conocerse y después de X tiempo plantean inversiones fundamentalmente en criptomoneda y generan realmente defraudaciones. Y también, bueno, cuando aparecen patrocinio de celebridades para atraer inversiones. Esto en su mayoría está más vinculado con el mercado del criptoactivo, pero también en parte son cuestiones que impactan o que pueden aparecer en lo que tiene que ver con las inversiones del mercado de capitales. Y por último, creo que voy bien con el tema del tiempo, de acuerdo un poco a lo pautado. Es este esquema de decir cómo conviven los criptoactivos con
lo que tiene que ver con los activos, los valores negociables que se negocian en los mercados de capitales. Y a la corta o a la larga iba a tener que haber una receptividad por parte de los reguladores locales a estas cuestiones, porque bueno, ya es significativo el dinero y la cantidad de actores que se mueven por esos mercados de criptoactivos. Entonces, acá en la Argentina, un poco lo que le estoy exponiendo acá es cómo es el marco regulatorio, el marco legal y hasta dónde se involucra la Comisión Nacional de Valores en esto. Y algo novedoso que empezó después de esta última resolución, la 1081 del 20 de agosto, ahora del 2025, donde un poco, bueno, habilita lo que es la representación digital de valores negociables que bueno, se conoció estos últimos días la representación digital que está sacando una empresa que es prestadora de servicios de activos virtuales de la L30, que es el bono, el bonar de la deuda externa argentina emitidos en dólares al 2030. Eh, y acá, bueno, un poco lo que es el marco legal, la ley 27739, fíjense, del 15 del 3 del 2024, ya en el gobierno actual libertario, eh, el artículo 37 de esa ley le otorgó a la Comisión Nacional de Valores facultades para supervisar, regular y fiscalizar los proveedores de servicios de activos virtuales, fundamentalmente las plataformas que proveen esos servicios activos. Pero en principio para supervisar y regular las plataformas. ¿M? Después las resoluciones de la Comisión Nacional de Valores, la 1069 y la 1081, ya van un poquito más y ahí ya empiezan a hablar de activos digitales. ¿Qué es lo que se puede representar de los activos que hablamos hoy? Todo lo que vimos, cuáles de esos se puede ir a una representación digital y no salir de la representación escritural, que es la actual, donde se transmite su titularidad registral vía caja de valores. Entonces, emite esta última resolución, la 1081, que establece la representación digital de activos de valores negociables y ahí se para. Entonces dice, bueno, si vas a emitir representación digital de activos que hoy están ya con oferta pública y circulando, tenés que pedir autorización a la CNB si son acciones o NSDR o valores representativos de deuda, certificado de participación de fideicomiso o cuarta parte de fondo común de inversión. Pero no tenés que pedir autorización si serían títulos públicos. O sea, no habría, habría un menor grado de autorización para los títulos públicos y más para los otros tipos de activos. ¿Y cómo es más o menos este esquema? O sea, entonces lo que quedamos en claro es que la Comisión Nacional de Valores, que ejerce todo el ámbito regulatorio sobre todo lo que hablamos hoy de mercado de capitales, de inversores, de emisores, de activos, de operaciones, ¿en qué se involucra en esto? Primero en supervisar al proveedor de servicios de activos virtuales. ¿M? Para que, bueno, que el que opere en esas cuestiones tenga un cierto grado de unas características que son propias de los agentes del mercado de capitales también. Y lo que establece es que los valores negociables depositados en un agente, en este caso de caja de valores, depositario de valores negociables, ¿qué es lo que cambia? El titular registral y depositante especializado es el PSAB, o sea, el prestador de servicio, y actúa por cuenta de terceros que son los inversores en las representaciones digitales. O sea, se separa un poquito de lo que es la característica actual del escritural, donde el escritural, el depositante, por ejemplo, es una LIC y el titular registral es el dueño de la cuenta comitente. Acá el titular registral de eso va a ser una PSAB, pero no a nombre propio, sino por cuenta de terceros, que va a replicar ese activo en una representación digital y el tercero va a ser dueño de la representación digital que tiene su activo depositado en caja de valores. Ahí tiene que aparecer un intermediario, una intervención de una entidad especializada en tecnología de registros distribuidos,
o cadenas de bloques, todo esto que tiene que ver con la blockchain, transformando un poco esas representaciones digitales de ese activo que está depositado en caja de valores, que es un valor negociado. Y todo lo que es la suscripción, colocación, negociación y custodia de esos valores negociables que ahora se llaman en representación digital, estará a cargo de una o más de los prestadores de servicios de agentes virtuales. O sea, con esto un poco lo que yo les quería comentar era cómo se vincula todo lo que es el mercado de capitales tradicional con toda la cuestión de activos y de valores negociables que conocemos, cómo entra a vincularse con todo lo que tiene que ver con la tokenización, con la representación original, hoy la irrupción de criptoactivos, pero puntualmente hoy lo que busca es esta posibilidad de que el activo tradicional que tiene un registro escritural, o sea, originalmente se acuerdan que los activos eran cartulares, después fueron escriturales y ahora estamos queriendo ir a la representación digital, que para eso requiere un poquito este paso donde tiene que haber un depósito del activo escritural para que existe, para que esté real, y eso transformarlo mediante una entidad especializada en un activo de digital. Pero no es que aparezca un nuevo activo, es el mismo activo que cambia su representación de escritural a digital. Y el mecanismo que se busca es de estas características para garantizar todas estas condiciones. Así que, bueno, fue en realidad la idea era sobrevolar toda una serie de cuestiones que nos parecían interesantes, transmitirlas en función de lo que es el objetivo que plantean los reguladores internacionales y el regulador nacional, en función de las características, condiciones y actualidad del mercado, la irrupción plena y vertiginosa de lo que es la tecnología, las plataformas digitales, las apps, la inteligencia artificial, la robótica, el algorítmico, o sea, la transacción algorítmica, pero lo que pasa es que la algorítmica tiene que ver con instrucciones que le da la persona humana para que ejecute, fundamentalmente. Hoy en el mundo es aproximadamente el 60 al 70% de lo que se opera en renta variable, hay un robot atrás, ¿no? Y es más, nosotros en el mercado nuestro, hoy se nota muchísimo la presencia de robots en las operaciones porque automáticamente uno se carga y aparece uno que le pone un centavo arriba, un centavo abajo, le cambia. O sea, los robots que están actuando para eso son 200.000 veces mejores que nosotros los humanos para ejecutar y en la velocidad, pero el mensaje sería, no sé si son tan buenos para ayudarme a tomar decisiones de acuerdo a mis condiciones particulares. Ese creo que sería un poco el mensaje. O sea, la tecnología es buena, sirve, allana caminos, nos da velocidad, pero no, a veces está un poquito influenciada por sesgos, por datos que toma, por condiciones más generales y no particulares de acuerdo a mi condición de inversor. Ese creo que es el mensaje. O sea, abrir un poquito los ojos, decir, Esto es bueno, esto es disruptivo, esto cambia las características, cambia las condiciones, pero bueno, pero tengamos mirada crítica, visión de futuro, visión global, analicemos y utilicemos también bastante nuestra inteligencia personal. Eso sería un poco el mensaje o la reflexión que queríamos dejar en función de lo que ha sido la temática fundamental de la Semana Mundial del Inversor. Espero no haberlo aburrido, Francisco, y que se haya entendido. Fue bastante un rompecabezas de cosas, pero, pero bueno, traté un poco de vincularla y dejar este mensaje que me parece que es lo que vale. Muchas gracias, Alfredo. No, la verdad que súper interesante. Particularmente creo que este último punto que mencionabas, cómo integrar la tecnología a nuestras decisiones de inversión. Eso que vos decís, bueno, hoy con ChatGPT, con una pregunta, ya todo se vuelve mucho más rápido y quizás esas decisiones de inversión en el momento
principal en el cual tenemos que estar atentos. Justamente son momentos en los cuales la tecnología tenemos que ser más cautelosos de utilizarla y más bien llevarla al plano de lo que es operativo, las tareas rutinarias, visualizar precios, visualizar tendencias. Bueno, Para eso es luego fantástico. a partir de ahí empezar a tomar decisiones uno y bueno, después de a poquito ir integrando la tecnología. Me parece que eso sí es importante. Bueno, yo Y si no hay preguntas y en la horita que dije que medianamente íbamos a darlo, y si hay preguntas particulares, como dijimos, la, tomamos nota y la contestamos. sí, eso estaba verificando, no hay preguntas, así que asumo que habrá quedado muy bien explicado, Alfredo. Bueno, Eh, esperemos. por Pues nuestra sí, parte, sí. bueno, te queríamos agradecer profundamente por tu tiempo, por tu claridad, y a quienes están del otro lado, por supuesto, que hayan podido aprovechar esta capacitación. Bueno, gracias Francisco, por supuesto, gracias a la bolsa y bueno, estamos en contacto. Buenas tardes. Estamos en contacto. Buenas tardes, Alfredo. Adiós.